Este episodio es para que empieces a trabajar seriamente en una idea que has estado posponiendo. Quiero que recuperes la disposición de hacer y quiero explicarte un concepto del paso del tiempo y otra perspectiva de lo que significa la preparación. Porque cuando algo que queremos hacer nos importa mucho y sabemos que va a ser algo muy grande en nuestra vida, queremos sentir que estamos tomando buenas decisiones. Pero tal vez sí vale la pena cuestionarnos qué significa estar preparado o preparada para un proyecto grande. Este proceso completo lo dividí en 2 partes, así que es un trabajo de 2 días, esta es la parte 1. Y quiero ser muy honesto, esto es para las personas que de verdad quieren construir algo importante. Si tú estás esperando tener más tiempo, más claridad, más dinero o más seguridad, esto no te va a servir. Si prefieres seguir investigando antes de empezar tu proyecto, tampoco te va a servir esto. Esto es para quien quiere ver ese proyecto terminado y existiendo en el mundo, y es para la persona que está dispuesta a trabajar por eso. Ese trabajo requiere que escribas, que decidas, que te comprometas. Y para hacer el trabajo de estos 2 días preparé un archivo descargable que va a ser tu herramienta de trabajo. Adentro están las notas del episodio con algunos highlights y cosas que yo hubiera subrayado, así que ya tomamos notas por ti. Pero también están las preguntas exactas que tienes que responder. Es un solo archivo que incluye los 2 días de trabajo, así que es súper importante que lo tengas a la mano durante los 2 episodios. Es gratuito y es súper fácil de conseguir. El link está en la descripción del episodio. Y mi recomendación es que lo imprimas y hagas ahí mismo el trabajo, que lo tengas en tu computadora o en tu celular. Así que antes de continuar te recomiendo pausar esto y volver cuando ya lo tengas descargado. Mi objetivo es que termines de escuchar esto y que termines con ese documento de trabajo con la decisión tomada de qué quieres crear y qué necesitas buscar. ¿Cuál es la siguiente decisión que tienes que tomar para que ese proyecto que lleva años en tu cabeza empiece a ocupar un lugar en tu calendario para que eventualmente lo tengas en el mundo como un proyecto terminado? Yo voy saliendo de un proceso así. Justo en este instante ya estamos enviando los nuevos journals a creativos en diferentes partes del mundo. El link para conocer la colección está en la descripción del episodio. Pero piensa en cómo trabajas cuando estás creando algo. Cualquier persona que haya terminado un proyecto grande lo puede confirmar. Y es que hay días en los que te sientas a escribir y a conectar ideas y a ya hacer el trabajo. Pero también está el otro momento en el que recolectas toda tu inspiración y toda tu materia prima y sales, viajas, visitas un museo, investigas y organizas ese proyecto que estás creando. Cuando esparcimos por todo mi escritorio todas las fotos de los viajes junto con muestras de texturas y colores que iban a inspirar este diseño, tomamos la decisión de diseñar 2 journals. Y los 2 caben en tu mochila. Uno te acompaña mientras estás afuera buscando ideas nuevas y ahí descubres qué te falta encontrar y descubres a qué lugares tienes que ir, y cada hallazgo, cada cosa que encuentras se queda anotado con el nombre de la ciudad, del país y del continente donde encontraste cada idea. Es especial para escribir en tu asiento junto a la ventana en medio de un vuelo. Y el otro es para trabajar desde la banca de un museo o la mesa de un café al otro lado del mundo, o desde tu escritorio un martes cualquiera a las 7 de la mañana. Entre sus páginas vas coleccionando tus boletos, tus recuerdos pegados y los sellos de todos los lugares donde estuviste creando. Cuando pase el tiempo, meses más adelante, o cuando llegue el 2027 y tengas tu proyecto terminado y cierres estos journals por última vez, van a tener adentro cada nota, cada descubrimiento y cada día de trabajo que te llevó a tener tu proyecto terminado. Por eso los 2 juntos forman la colección Aventura Creativa, porque eso es exactamente lo que vas a estar viviendo mientras lo llenas. En el link en la descripción del episodio puedes elegir tu diseño y obtenerlo. Y estos 2 journals son de colección. Cada uno tiene piezas limitadas y no se vuelven a fabricar. Normalmente se agotan en días, pero si estás escuchando esto más adelante y no pudiste obtener el tuyo porque la colección ya está agotada, aún así quiero asegurarme que recibes algo valioso de esta colección. Quiero que te quedes con algo que puedas aplicar durante muchos años de aquí en adelante en todo lo que tú puedas crear. De hecho, dentro del PDF descargable incluí también 2 páginas que forman parte de estos journals, un checklist que vamos a usar en la parte 2 de este episodio, lo vas a usar mucho como un template para viajar, y también incluí el tracker de escritura en forma de avión que diseñé para marcar todos los días que escribes y que fortalezcas ese hábito. Lo puedes imprimir muchas veces y pegarlo junto a tu escritorio y usarlo como una pequeña muestra de esta colección. Así que para empezar este episodio, piensa en eso. En algo que tú quieras crear desde hace mucho tiempo. No importa qué es eso que tú quieres crear ni a qué te dedicas.
Quiero que experimentes un proceso análogo para crearlo y que te salgas de las pantallas y las cosas digitales y que vuelvas a tomar notas, a hacer bocetos, a imprimir fotos y que observes, que escribas, subrayes libros, que entres a un museo y que organices tus ideas físicamente, así como lo han hecho durante siglos los artistas, arquitectos, escritores, diseñadores y las personas de toda la historia que han cambiado el mundo con sus ideas. Y como mencioné, esto empieza contigo, recordando algo que tú quieres crear desde hace mucho tiempo. Pregúntate qué proyecto lleva años dándote vueltas en la cabeza, cuál es ese proyecto o esa idea que muchas veces planeas cuando te vas a acostar o cuando te vas a dormir, o cuál es la idea que normalmente vas preparando en tu mente mientras vas manejando. ¿Cuál es ese sueño que sientes que al lograrlo es todo lo que estabas necesitando? Todos tenemos algo que queremos hacer que no hemos empezado. ¿Qué es eso que siempre dices que vas a lanzar algún día? O un proyecto de negocios o proyecto creativo que se ve enorme, que sí lo quieres hacer, pero que también le tienes respeto porque sabes que es grande y que requiere que le dediques mucho tiempo. En el documento de trabajo hay un espacio para que escribas ese proyecto o las diferentes ideas que tengas que pueden ser un proyecto. Ahí vas a escribir esos proyectos y esas ideas y justo al lado de esa idea y de cada proyecto que tú anotes, vas a anotar el año, ahí hay una tabla para eso, vas a anotar el año en el que pensaste en esa idea por primera vez. Puede ser una fecha aproximada, la fecha en la que esa idea llegó a tu cabeza. Lo importante aquí es sí escribir esas ideas y esos proyectos en papel. Tal vez va a ser la primera vez que escribes en una hoja que quieres hacer este proyecto y eso ya aumenta las probabilidades de hacerlo. Un estudio de la Universidad de California comprueba que tienes un 42% más de probabilidades de cumplir tus metas simplemente al tenerlas escritas a mano. Y poner la fecha a un lado de cuando se te ocurrió es para darnos evidencia del tiempo que ha pasado. Ponerle números a esto te da evidencia del paso del tiempo, porque si no se queda como algo abstracto. Yo acabo de hacer esto y me acabo de dar cuenta de todo el tiempo que ha pasado desde que quiero hacerlo. En marzo del año pasado, 2025, fue la publicación de mi novela, mi tercer libro. Y tengo que confesar que desde que terminé el manuscrito hace mucho más tiempo de eso, yo ya sé cuál va a ser la historia de mi siguiente novela. Aún no la he desarrollado, no la he planeado, pero está la idea ahí en mi mente. Y tengo que confesar que no la he empezado porque, por un lado, primero quería que se publicara esa primera novela. Y por otro lado, he tenido también todos estos años que sí han sido los más productivos de mi vida y mi calendario estaba lleno para todo este 2024, 2025 y está lleno también todo 2026 con lanzamientos, con los journals y mi agenda llena de programas y también había firmado un contrato para un audiolibro con Audible y tuve el viaje a París con mis hermanas y una conferencia que también contratado por Audible y fui a Nueva York con mi novio y hemos tenido las campañas más grandes de Alfonso Aguirre Corp. En pocas palabras, mi vida sí ha estado muy ocupada. Y honestamente, escribir ese siguiente libro no está en mi calendario. Y esos últimos meses me di cuenta que, aunque ya tengo esa idea del próximo libro, siento algo al decirlo, pero ya pasaron 16 meses. Ya se pasó 1 año y 4 meses desde la publicación de mi novela. Y ya me pesó no haber empezado a escribir ese próximo libro. Y ahora viendo en retrospectiva, no sé cómo se me pasó tanto tiempo tan rápido. Eso siempre me impresiona, el paso del tiempo, porque parece que fue solamente ayer cuando estaba en Nueva York publicando ese libro, nada fue lo que creímos, pero ya fue hace 16 meses. O parece que fue ayer cuando aún era estudiante y entré a mi primer trabajo, pero fue hace 12 años. O parece que fue solamente ayer cuando pisé por primera vez Europa o Corea, pero ya fue hace 10. Y parece que fue solamente ayer cuando vendí mi primera empresa de suplementos, pero ya fue hace 3. En una hoja en un journal de 2023 tengo anotado: lo que haga hoy siempre va a parecer que fue ayer, aunque haya pasado una eternidad. Yo por todas partes escucho que debemos de tener paciencia y esperar a que las cosas se den, pero entre más me pongo a pensar, realmente no tenemos tiempo. La vida, o como me recordó un maestro con el que desayuné el año pasado, el tiempo se pasa muy rápido. Por eso el proyecto que acabas de escribir en tu documento de trabajo requiere tu atención y requiere tu atención inmediata, porque va a llegar un punto en el futuro en donde el día de hoy se va a sentir como si hubiera sido ayer. Y podemos y puedes aprovechar esa velocidad del tiempo para aprovechar esa misma rapidez con la que se te acaban de pasar esos últimos años. No te lamentes del tiempo que ya pasó, pero sí date cuenta
de que los años van a seguir pasando con esa misma velocidad. Y quiero que tú uses esa velocidad y esa rapidez a tu favor. Lo que va a pasar es que si tomas la decisión de empezar hoy, dentro de 1 o 2 años vas a tener tu proyecto completamente terminado y vas a voltear a ver atrás y también vas a decir esto mismo. Vas a decir, wow, es que se me pasó súper rápido el tiempo, pero mi proyecto sí lo tengo terminado. En el momento en el que yo me di cuenta de que ya habían pasado estos 16 meses, automáticamente pensé en otro proyecto que en mi vida lleva también todavía más tiempo esperando. Desde enero de 2024 platiqué aquí en el podcast que uno de mis objetivos es poder mudarme de ciudad y poder vivir en otro país. Es algo que platico constantemente cuando estoy con mis amigos y eso siempre está en mi mente como una de las cosas que tengo pendientes, pero eso ya lleva ahí más de 3 o más de 4 años. Sí sé que soy muy bueno organizando proyectos, soy muy bueno convirtiendo ideas en planes y aterrizando calendarios y lanzamientos. Me gusta mucho presentar al mundo los productos ya terminados. Y sí es un hecho que año con año he estado creciendo mi empresa, los programas han mejorado muchísimo, los journals han evolucionado, todo lo he ido profesionalizando y perfeccionando cada vez más. Y en eso soy muy bueno y sí soy excelente haciéndolo. En esta parte de mi vida me siento muy seguro porque sé ejecutar. Pero específicamente para estos dos proyectos, mi siguiente libro y mi proyecto de mudanza, ninguno está en el calendario. Y ya pasó mucho tiempo. Y no quiero que pase lo mismo dejando pasar el tiempo y que después me dé cuenta de que ahora pasaron 4 años desde que publiqué el último libro. O que diga, ya son ahora 5 o ya son 8 años desde que quiero mudarme. Pero no pienses en mi libro o en mi mudanza. Creo que todos tenemos algo así y quiero que pienses en ti. Piensa en tu proyecto, una decisión o una idea en la que tú has pasado mucho tiempo pensando y que en el fondo sabes que sí quieres hacer y sí te emociona cada vez que te imaginas lográndolo, pero está ahí en pausa, sin avanzar absolutamente nada desde hace muchísimo tiempo. En mi experiencia, todas las personas con las que tengo conversaciones, es muy difícil encontrar una persona que de verdad no tenga ninguna idea de lo que quiere hacer. Siempre hay algo, nadie está en blanco. Cuando me di cuenta de estas dos cosas, sí me cuestioné y me hice la pregunta, es que, ¿por qué si tienes más de 6 o 7 grandes proyectos y productos al año? ¿Y por qué si siempre todo está mejorando? ¿Por qué con estas otras dos cosas de mi vida no está sucediendo eso? Y analicé y estudié qué hago con las cosas que sí pasan en mi empresa. O qué hago cada vez que sí he publicado un libro o que sí he lanzado un producto. O qué hago que cada semana pueda cumplir con mis entrenamientos y con mis macros. Y me di cuenta que algunas cosas sí las he pensado un tiempo, algunas otras no las he pensado tanto, pero siempre lo que hace que un proyecto sí suceda en mi vida o una meta sí se cumpla es simplemente la decisión de que sí, ya voy a hacerlo. Y le pongo una fecha, la respeto, decido algún tipo de seguimiento como una accountability conmigo mismo, un tracker o algo así, y ya no vuelvo a pensar que es una idea que estoy considerando. La considero como algo que tiene que tener un avance cada día de la semana. Y desde ese momento, desde el día de la decisión, ya empiezo a trabajar y ya no me vuelvo a preguntar si sí o si no lo hago. Toda mi energía se va ahora a descubrir cómo hacerlo y cómo terminarlo. Y la verdad es que no necesito más tiempo para pensar. ¿De qué me serviría pensarlo más tiempo? Querer pensar y darle vueltas a las cosas en tu cabeza es parte de nuestra biología porque sí te hace sentir seguridad. Hay un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard que explica muy bien cómo el cerebro libera dopamina al buscar datos nuevos. Y explica muy bien cómo eso provoca que las personas dediquen hasta el 70% de su tiempo a pensar, buscar información y estar investigando datos. Y eso hace que la mente sienta que estás avanzando. Eso explicado en la vida real. Normalmente, cuando las personas tenemos una idea, investigamos un poquito, abrimos varias pestañas, buscamos cómo podría hacerse algo, quién nos emociona con una idea nueva. Y lo que normalmente pasa es que no descartas esa idea. Casi siempre las personas piensan, ok, sí, creo que es una buena idea, creo que sí quiero hacerlo, pero necesito pensarlo más tiempo. Y cierras toda esa investigación y sigues con tu vida. Y pasan algunas semanas
y algo vuelve a hacerte pensar en ese proyecto o en esa idea. A lo mejor ves a alguien que hizo algo parecido o encuentras un video o tienes una conversación o algo que te recuerda ese proyecto y vuelves a buscar datos, investigas un poquito más y llegas otra vez a la misma conclusión de sí quiero hacerlo, pero necesito pensarlo más tiempo. Después pasan algunos meses y ocurre exactamente lo mismo. Vuelves a buscar lo mismo que ya habías buscado antes, vuelves a preguntarte si sería una buena idea y terminas diciéndote que sí y que sí quieres hacerlo y que necesitas pensarlo más días o pensarlo más tiempo. Y pueden pasar así 6 meses, puede pasar un año, pueden pasar 5 o 10 años. Y entiendo perfectamente por qué hacemos eso. Yo cuando tengo una idea, obviamente quiero que funcione, como este nuevo libro que quiero escribir. Y siempre quiero prepararme bien y quiero que el resultado sea increíble. Y aparte, si ya lo voy a hacer, pues quiero hacerlo bien, quiero hacerlo que funcione. Y querer eso es honesto, querer eso es muy profesional y eso habla muy bien de ti, de tu ética de trabajo, de que te importa cómo haces las cosas y que no quieres hacer las cosas mal hechas, como decimos en México, al ahí se va, sin haberlo cuidado, sin haberlo pensado. Pero pensar más tiempo una idea o un proyecto no lo mejora, ni hace que entiendas, y pensar no te ayuda a descubrir cómo hacerla y eso tampoco aumenta las probabilidades de que tu proyecto funcione. Si durante esos 6 meses o durante esos varios años que has estado pensando en tu idea, si en todo ese tiempo solamente recordaste la idea y la volviste a imaginar o imaginaste cómo podría verse y volviste a decirte que sí era una buena idea y que querías pensarlo más y darte más tiempo, va a pasar el tiempo y durante 6 meses más o dentro de esos 2 o 10 años más después vas a tener prácticamente la misma información que tenías el primer día cuando tuviste la idea. La idea no cambió porque no hiciste nada que pudiera crecer o mejorar esa idea. Yo sé que decir voy a pensarlo más suena responsable y suena profesional, porque parece que estás protegiendo tu idea y parece que estás evitando cometer errores, pero queriendo hacer algo bien y queriendo hacerlo excelente, esperándote a pensar más, terminas produciendo exactamente el efecto contrario de lo que tú querías. Querías hacer algo bien cuidado, pero nunca llegaste a cuidarlo porque no empezaste a trabajarlo. Querías asegurarte de que funcionara, pero no hiciste ninguna prueba que pudiera mostrarte qué sí funcionaba y qué había que mejorar. Querías saber si era una buena idea o cómo podías hacerla y por dónde tenías que empezar, pero no escribiste lo que necesitabas resolver, no buscaste la información específica que te faltaba y no tomaste ninguna decisión que te acercara a más respuestas nuevas. El tiempo por sí mismo no desarrolla una idea. Una idea mejora cuando escribes sobre ella, cuando investigas algo específico y después decides sobre eso para seguir avanzando. Una idea crece cuando haces números, cuando pruebas una primera versión, cuando pruebas un primer borrador y cuando descubres qué sirve y qué necesitas editar o qué necesitas cambiar. Y ahí en ese proceso sí aparece información nueva y ahí sí entiendes mejor lo que estás haciendo. Si pospones mucho tus ideas, en el libro El acto creativo de Rick Rubin, que estamos leyendo en mi book club, subrayé esto que dice: si tienes una idea que te entusiasma y no la haces realidad, no es raro que esa idea encuentre su voz a través de otra persona que crea. Esto no ocurre porque la otra persona haya robado tu idea, sino porque ha llegado el momento de esa idea. Y dice, en este gran despliegue, las ideas y los pensamientos, los temas, las canciones y otras obras de arte existen en el éter y maduran cuando les corresponde, listas para encontrar expresión en el mundo físico. Eso me parece muy parecido a lo que escribió Elizabeth Gilbert en el libro Big Magic. Ese libro lo leí hace como 6 años y no lo tengo conmigo, se quedó en casa de mis papás, pero sí me acuerdo cómo ese libro explicaba que las ideas ella las describía como una entidad viva y energética que las ideas viajan buscando un socio humano. Y cuando una idea llega a tu mente, te visita a ti para invitarte a ti a trabajar en esa idea como si fueran un equipo. Y si tú dejas esa idea en pausa, la idea simplemente retoma su camino y esa misma idea va a buscar a otra persona que sí esté completamente dispuesta a tomar acción para así hacerla y sí materializarla. Por eso muchas veces terminas viendo tu propio proyecto o exactamente una idea que tú tuviste hecha o dicha o publicada por alguien más.
En ese libro, Elizabeth Gilbert, ella escribió Cómo rezar y amar, y en Big Magic cuenta cómo hace también un par de años tuvo una idea de una historia con personajes en el Amazonas y escribió el manuscrito de esa historia, pero no lo terminó. No recuerdo qué pasó, pero no terminó de escribir ese libro y lo abandonó. Y después, una de sus amigas escritoras le contó y le enseñó un libro escrito. Tenía diferentes palabras, pero era exactamente la misma historia, el mismo tipo de personajes. También sucedía en el Amazonas. Y Elizabeth estaba en shock porque nunca le contó esa historia ni le dio el manuscrito a nadie. Y ella se lo tomó muy bien, se lo tomó en calma. Hasta se quedó platicando horas por teléfono con esa escritora de todas las similitudes de la historia. Pero ella sabía que fue porque ella dejó ir la idea al no hacerla. Y eso también lo cuenta Kenny Ortega. Kenny fue el director de giras de Michael Jackson. Él platica que Michael Jackson lo llamaba por teléfono en la madrugada porque estaba obsesionado y hacía que todos fueran al estudio de grabación y todo el equipo tenía que ir en ese mismo instante en el que a Michael Jackson se le ocurría una nueva idea de letra o de melodía. Cuenta que Michael siempre le explicaba que necesitaba grabar esa letra o esa canción en ese mismo minuto porque decía que si se iba a dormir o si dejaba la grabación para el día siguiente o la semana siguiente, Prince, que era su mayor competencia, Michael decía que Prince iba a tener exactamente la idea de esa misma letra o de esa misma melodía en su cabeza y que Prince la iba a grabar y que la iba a sacar primero. Por eso Michael Jackson corría al estudio a grabar todo súper rápido para ganarle y para ser la primera persona en lanzar esas canciones que se le ocurrían en la noche. Y esto también me ha pasado a mí con todo tipo de ideas, productos, historias. Así que quiero repetirte esa frase de Rick Rubin. Si tienes una idea que te entusiasma y no la haces realidad, no es raro que esa idea encuentre su voz a través de otra persona que sí la quiera crear. Cuando decides darle demasiadas vueltas y seguir pensando en tus ideas, extiendes el tiempo de análisis y tú provocas que esa misma idea viaje y encuentre a otras personas. Y siempre cuando ves a alguien más que hace eso que tú pensaste, eso duele y eso frustra, porque cuando tú ves tu propia idea publicada y hecha por alguien más, te confirma internamente que tu idea sí era buena. Y al ver cómo esa idea ya le está funcionando a esa otra persona, tú compruebas que sí tenías algo increíble y que tu idea sí era buena, pero tú dudaste en empezar. Por eso tener una idea dándote vueltas en la cabeza es algo muy bonito porque si esa inspiración llegó a ti fue por algo. Las ideas te buscan porque tú tienes el talento. Tu mente recibe esas ideas de proyectos porque tienes todo para hacerlos. Esa idea te llegó a ti precisamente porque tú eres la persona indicada para hacerla. Así que la siguiente vez, cuando te digas que quieres pensarlo más tiempo porque quieres hacerlo bien, pregúntate con mucha honestidad, ¿qué vas a hacer durante ese tiempo que vas a pensar? ¿Vas a escribir el primer borrador, aunque no sea perfecto? ¿Vas a probar algo? ¿Vas a tomar todos los primeros pasos? Porque ahí sí ya estarías desarrollándolo. Pero si únicamente vas a seguir preguntándote si deberías hacerlo o si solo vas a estar investigando y pensando algo en tu cabeza, eso no es mejorar la idea. Eso crece el hábito de posponerlo. Queriendo hacer algo bien hecho o perfecto, normalmente sí termina en no hacer nada. A mí me gusta pensar que los proyectos y las ideas crecen y mejoran cuando les das un lugar donde existir y donde ejecutarlos, pero fuera de tu cabeza. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuándo vas a tener listo ese proyecto que estás pensando? ¿O en qué porcentaje de avance vas? ¿Qué tanto cambió este mes comparado con el anterior? ¿O qué nuevo estatus tienes? ¿Qué cosas descubriste la última semana? Y si no hay una respuesta concreta a esas preguntas, probablemente no has estado desarrollando el proyecto, has estado pensando en él. Y esa es una de las primeras reglas. Aprender a reducir el tiempo en que tienes una idea y el momento en que empiezas a trabajar seriamente en ella. Y lo increíble de esto es que la preparación y profesionalismo y la calidad de eso que quieres hacer sí sucede y sí la obtienes mientras avanzas. Porque cuando empiezas, así sí descubres que funciona y que necesitas cambiar y que necesitas mejorar en el proceso de hacer las cosas. Ahí surgen las preguntas que nunca se te hubieran ocurrido al principio. Y con las cosas que se te van haciendo difíciles y que parecen impedimentos, y cuando las vas resolviendo, así es como encuentras mejores soluciones, mejores ideas y vas tomando mejores decisiones. Eso aplica en los libros, pero tú piénsalo para tu proyecto. Cada página escrita te enseña cómo escribir la siguiente.
Cada primer borrador o cada primera versión te muestra qué vale la pena conservar y qué necesitas mejorar. Y esa es la única manera en la que trabajas con mucha excelencia. Muchas personas creen que primero tienen que descubrir exactamente cómo hacerlo para después empezar. Y quieren que todo les haga clic en la cabeza antes. Y como que quieren sentir la seguridad de que todo va a salir muy bien. Pero mi experiencia ha sido todo lo contrario. Cuando escribo un libro, hasta que llega el día de publicación y hasta el día exacto que lo veo impreso en mis manos y el momento en el que lo veo en una librería ya publicado, hasta ese momento algo hace clic en mi cabeza y entiendo el proceso completo. Hasta que terminas, entiendes el proceso. Y hasta que terminas es cuando llega esa sensación que todos estamos buscando, que yo lo describo como la sensación de tranquilidad de decir, ok, ahora sí me hace ya todo sentido todo lo que hice. Ahora ya lo veo. Pero esa sensación no la vas a tener antes ni durante. También durante mucho tiempo yo confundí la preparación con intentar tener todas las respuestas antes de empezar. Pero eso no tiene sentido porque el trabajo y hacer las cosas, eso es lo que te prepara. El proyecto es el que te enseña. En cada etapa del proyecto haces el mejor esfuerzo y en cada etapa, cada día mantienes el orden, mantienes la disciplina y la constancia. Si quieres prepararte bien, preparar es avanzar con excelencia. Prepararte es resolver cada obstáculo cuando aparece. Y prepararte es organizarte y mejorar el trabajo una y otra vez hasta que ya terminas y estás orgullosa o orgulloso del resultado. Y eso es preparación y así es el proceso creativo. Otras personas, y esto nunca me pasa a mí, pero muchas personas sí se detienen a hacer un proyecto porque les da miedo que al lanzar su proyecto alguien los copie. Pero eso no tiene sentido porque pensar que alguien te va a copiar y mejor no hacer nada significa que tú te quedas con tu idea guardada para que nadie te la quite, pero el resultado es peor porque pues tu proyecto no existe. Aparte te quedas sin los beneficios y nunca obtienes esos beneficios. Te quedas sin los ingresos que pudiste haber generado, te quedas sin más impacto, te quedas sin reconocimiento y sin más recursos también económicos nuevos. Y eso es peor a que alguien te copie. Mejor asume que alguien te va a copiar. Acepta que en cuanto pongas tu proyecto allá afuera, van a existir muchas personas que intenten hacer algo idéntico y esa es la razón principal para hacerlo tú primero. Hazlo tú primero para que tú seas la referencia original. Prefiero 1000 veces que estés en la posición de la persona a la que copian a estar en la posición de la persona que nunca hizo nada y que nunca obtuvo nada por quedarse protegiendo una idea. Quítale a tu mente esa preocupación. Así que yo ya no lo voy a pensar más y tú tampoco deberías de hacerlo. Acabo de decidir que ya voy a hacer todos los trámites migratorios para poder mudarme de país y acabo de decidir que ya voy a empezar a escribir mi próximo libro. Y sí da nervios, pero hay una diferencia enorme entre estar vivo y sentirte vivo. Mis mejores momentos, los mejores momentos de toda mi vida siempre han sido igual a cómo se siente esto. Se siente igual que tomar estas decisiones con el corazón acelerado. Y cuando decido cosas como estas, doy un respiro y me digo, ok, ya decidí, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué paso puedo dar hoy mismo para que las cosas ya se empiecen a mover? A mí me gusta dar un paso específico casi de inmediato y siempre ese mismo día. Y ese mismo día sentarme a planear el resto de los pasos. Y se siente muy bien ya tomar esa decisión. Y bien no significa tener todas las respuestas. A veces se siente como decir, ok, no sé exactamente lo que estoy haciendo, pero lo voy a hacer. Y lo voy a hacer preparándome de la mejor manera mientras hago las cosas. Lo importante es que estés dispuesta o dispuesto a hacerlo. Puedes empezar sin saber cada detalle, pero sí necesitas estar dispuesta o dispuesto. Séneca decía, el destino guía a quien está dispuesto, pero arrastra a quien se resiste. Y el diccionario define la disposición como el estado de estar preparado, la preparación constante para la acción. Y para mí, como estaba explicando, la preparación es tomar acción hoy con lo que tienes y organizaste ayer. O sea, hoy escribir 1000 palabras del libro, hoy hacer una llamada, hoy hacer un primer borrador de algo o hoy llenar el primer formulario de un trámite. Es enfocarte en la tarea exacta que tienes que hacer hoy. Y cuando terminas de trabajar hoy,
Ahora sí dedicas un momento al final del día para dejar listo lo que vas a ocupar mañana. Y ahora sí, en ese rato puedes investigar un poco y puedes dejar el archivo abierto en tu computadora, puedes conseguir el contacto al que tienes que marcar mañana o dejas algunos documentos ya listos arriba en tu escritorio. Y mañana te sientas y ejecutas de inmediato porque ya dejaste todo acomodado. Eso es también como el concepto mise en place, todo en su lugar. Y es un ciclo muy largo, diario, de tomar acción y al final preparar la tarea que vas a ejecutar mañana. Y eso es excelencia. Muchas personas se despiertan todos los días a organizar sus proyectos, pero se la pasan todos los días organizándolos y nunca los hacen, nunca los desarrollan porque le dedican horas y le dedican días y le dedican meses enteros a hacer que la plantilla de Notion se vea increíble y se vea estético y que se vea bien diseñado, pero pasar tanto tiempo haciendo un plan lleno de tantos templates bonitos casi siempre provoca que te quedes semanas planeando sin hacer nada de trabajo. Y nunca llega ese trabajo. Lo importante es que entres a la acción y que vayas organizando mientras haces. Acostúmbrate a organizar tus ideas al mismo tiempo que ejecutas. En mi experiencia, la mejor organización la encuentras cuando ya estás creando y cuando ya tienes las manos puestas en el trabajo. Entonces, no vamos a perder tiempo. Voy a compartirte exactamente cómo voy a preparar y cómo voy a organizar rápido para escribir mi próximo libro, porque tomé una decisión sobre la manera en la que voy a hacerlo. Tomé la misma decisión que he tomado en todos los proyectos que sí he terminado en mi vida, y es que este proyecto lo voy a convertir en una aventura creativa. Y eso define todo lo que tengo que hacer y cómo voy a experimentar todos los días los próximos meses hasta terminarlo, porque importa mucho cómo decides vivir el proceso. En febrero de este año 2026, que fueron los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, de todos los deportes, a mí el que me gusta ver es el patinaje sobre hielo. Algún día quiero verlo en vivo y siempre me vuela la cabeza cómo para que les salga perfecto entrenan más de 5 horas diarias, 6 días a la semana durante 4 años completos. Esos son más de 6,000 horas entrenando. Son como 260 días enteros para poder preparar una presentación que dura 4 minutos. Pero eso me hace ver siempre cómo literalmente las medallas se ganan por adelantado. Se ganan en los cientos de mañanas y cientos de sesiones de entrenamiento y de rutinas disciplinadas que siguen durante esos 4 años antes del evento. Y lo mismo va a pasar con lo que tú y yo vamos a estar creando. El día que presentes tu proyecto al mundo, la presentación de tu libro en el escenario, o las entrevistas que des, o el minuto en que ves tu libro impreso en una librería, o el día que lanzas tu empresa o tu producto, todo eso dura minutos. Y para llegar a esos minutos vas a pasar el 99% de tu tiempo dentro del proceso, no en el resultado. Por eso quiero asegurarme de que sea un proceso que disfrute y un proceso del que esté orgulloso y que sea una manera de trabajar que a mí me inspire todos los días así a hacer el trabajo difícil. Porque va a ser mucho tiempo invertido en esto para llegar al resultado. Y te voy a compartir cómo lo estoy preparando y cómo lo estoy organizando yo paso por paso para que tomes este mismo proceso y lo apliques directamente a lo que tú quieres crear. Y esa es una aventura creativa, una manera de trabajar que me mantiene con muchas ganas y con mucha emoción de sentarme todos los días a trabajar y que me hace disfrutar el proceso completo y que hace que el resultado también sea muy tú, muy lleno de ti, muy a tu estilo. Y esta forma de prepararse tiene sus propias reglas y te las voy a explicar todas. Y te lo voy a ir contando con el ejemplo de mi libro, pero funciona exactamente igual si tú vas a abrir una empresa o si vas a lanzar un producto o un servicio o cualquier cosa que tú ya estés dispuesta o dispuesto a crear. El punto es que tú tomes este mismo proceso y lo apliques directamente al tuyo. Y tratar tu proyecto como una aventura creativa significa que le vas a inyectar toda tu multipotencialidad, mezclando todo lo que tú has vivido con todo lo que te apasiona. También vas a estar descubriendo cosas cada semana, buscando referencias y encontrando piezas nuevas que le van dando forma a tu proyecto. El punto es que quede algo muy tu estilo, con detalles que a nadie más se le hubieran ocurrido porque salieron de tu vida, de tus gustos, de tus obsesiones. Y estas reglas van a hacer que cuando tú pienses en trabajar en tu proyecto no se sienta cansado y no se sienta tedioso. Al contrario, que tu proyecto esté organizado de una manera que te emocione. Como a mí me pasa que siempre en las noches ya quiero que sea la mañana del día siguiente para poderme levantar fresco a seguir trabajando en mis proyectos. Entonces, a ver, vamos por partes. Lo primero que voy a hacer es elegir una fecha. Nunca empiezo a trabajar sin eso. Cuando tú dices,
voy a hacer este proyecto o voy a escribir un libro, tu cerebro piensa, ok, pero ¿cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? Y tu cerebro está confundido al principio porque no tiene instrucciones claras. Pero cuando planeas lo que vas a hacer y eres específica o específico y dices, voy a escribir 100 palabras cada día, de lunes a viernes, para lograr escribir 90,000 palabras en mi manuscrito para el 30 de diciembre de 2026. Con esas cosas específicas, ahora sí tu cerebro entiende y ahora va a filtrar ideas muy relevantes para tu libro o para tu proyecto, incluso cuando tú estás haciendo otras cosas. Una fecha sí te mantiene enfocado y enfocada porque tu cerebro sabe exactamente qué estás tratando de lograr y para cuándo lograrlo. Y tu creatividad mejora muchísimo cuando le pones fecha. Porque con las instrucciones muy claras de lo que quieres hacer, tú misma empiezas a conectar ideas mientras manejas o mientras entrenas o mientras ves una película, y todo lo que haces y todo lo que ves y todo lo que empiezas a pensar cuando ya hay una fecha, todo lo empiezas a observar como material para tu proyecto porque tu cerebro está enfocado. Y esa fecha la tienes que poner tú. Nadie va a llegar a decirte cuánto se tarda hacer lo que tú vas a crear porque nadie más conoce tu contexto específico y exacto. Nadie más conoce tu vida, nadie más conoce tus semanas, ni tu forma de pensar, ni tu forma de trabajar. Y con lo que tú hoy ya sabes, ya tienes lo suficiente, ya tienes lo necesario para calcular cuánto te va a tomar. Y esa estimación tiene que ser tuya y la que tú definas es la fecha correcta. Así que vas a abrir tu calendario y vas a hacer una auditoría rápida de cómo viene tu próximo trimestre o cómo viene tu próximo semestre. Revisa si tienes viajes, revisa si tienes eventos importantes o semanas que ya sabes que van a estar llenas para que puedas identificar también los días en los que no vas a poder trabajar de aquí en adelante. Y elige una fecha que sea realista, pero también una fecha que sea retadora, porque tu mente se adapta al tiempo que tú le das. Se expande o se contrae según el espacio que tú le asignes. Muchas veces asignarle menos espacio a un proyecto puede ser justo el impulso que necesitas, porque en mi experiencia tu ejecución mejora cuando el tiempo se acorta. Cuando una fecha es muy lejana, eso fomenta la complacencia. Si tú al ver una fecha piensas que puedes empezar hasta mañana, o si al ver la fecha piensas que puedes empezar hasta el lunes que viene, esa fecha está mal puesta. El indicador es la fecha correcta, es la que te genera algo de urgencia que hace que empieces desde hoy. Dentro del PDF descargable incluí un ejercicio muy especial. Es una hoja donde cada cuadrito representa una semana completa de tu vida. Con tu pluma o con un marcador vas a rellenar los cuadritos de todas las semanas que ya viviste hasta el día de hoy. Yo te puedo explicar todas las lecciones y todo lo que tú vas a sentir cuando completes esta tabla y cuando tú veas tu propio cuadro completo, pero prefiero que tú descubras esas lecciones y que tú descubras esas realizaciones. Así que cuando termines de rellenar esta hoja y marcar las semanas que ya has vivido, tómate un momento para escribir ahí mismo en esa hoja qué sentiste y qué decisiones y qué realizaciones pasaron por tu cabeza, porque este ejercicio impacta. Pero tú eres la persona que tiene que sentir ese impacto. Yo no te la puedo explicar. Vas a darte cuenta que es una demostración física que hace mucho tiempo que no sentías, de algo que se nos olvida todos los días, que es que no somos eternos y que las semanas que tenemos no son infinitas. Y hacer ese ejercicio sí te hace sentir. Y eso es lo que más quiero que tú sientas. No quiero explicártelo. Quiero que tú sientas que tu vida está pasando ahorita. Mi recomendación es que hagas este cuadro y que una vez que termines de rellenar esas semanas y que tú obtengas esas lecciones y esa sensación física, mi recomendación es que ahora sí te sientas a definir también en el PDF la fecha. Y mi recomendación es que cuando definas la fecha de tu proyecto, la recortes todavía un poco más. A mí la urgencia me encanta. Como dije, mis mejores momentos y mis mejores proyectos siempre han sido con el corazón acelerado. Y así debe sentirse una fecha. Una fecha que se siente como un reto te aumenta a ti la intensidad y la velocidad, pero también te aumenta el compromiso con lo que estás haciendo. Y sé que la palabra urgencia suena horrible, porque casi siempre la asociamos con presión, con estrés y con estar apurado o apurada por algo que ni siquiera querías hacer. Pero yo vivo la palabra urgencia de otra forma. Cuando mis proyectos tienen una fecha muy retadora, eso es lo que me hace sentir que mi vida está pasando ahorita. Y esa urgencia
es lo que hace que me despierte feliz y hace que me despierte emocionado por seguir trabajando en algo que sí me importa. Es la misma sensación de cuando ya vas a salir de viaje y ya faltan pocos días. O es la misma sensación de cuando faltan 3 días para un concierto que llevabas meses esperando. Así que ponle a tu proyecto una fecha que te dé algo de miedo porque esa es la fecha que te va a hacer sentir viva o vivo. Elige la fecha que te acelere el corazón. Esa es la correcta. Después de definir la fecha, viene ahora sí lo que más disfruto de todo el proceso. Algo que he aprendido estos últimos años es a inyectarle multipotencialidad a mis proyectos. Inyectarle multipotencialidad a mis proyectos es un concepto que inventé y desarrollé porque si no hiciera eso, yo soy una persona a la que le gustan muchísimo los proyectos y las nuevas ideas y me gusta mucho hacer muchas cosas. Pero si no aplicara este método de trabajo que inventé, estaría brincando de un proyecto a otro y estaría brincando de una empresa a otra o iniciando miles de ideas e iniciando miles de cosas diferentes sin terminar ninguna. O estaría como que con muchísimas cosas ya terminadas, pero ninguna a su máximo potencial, ninguna con ventas o ninguna con impacto. Serían como esfuerzos muy desperdiciados. Y por estar distraído entre tantas cosas, ninguno de esos proyectos estaría creciendo como debería. Y con eso, exactamente ahí va a empezar la parte 2. Mañana empieza la parte que más disfruto de planear un proyecto y de planearla como una aventura creativa. Esa segunda parte es ahora sí organizar y decidir cómo quiero vivir todos estos meses de trabajo, de qué me quiero rodear, qué cosas quiero integrar, qué experiencias quiero provocar y qué decisiones voy a tomar para asegurarme de que sentarme a trabajar todos los días en este proyecto sea algo que me emocione todas las noches y es mi manera de asegurarme que el proceso sea cada vez más interesante y cada vez más difícil de abandonar. Porque terminar un proyecto grande va a depender mucho de cómo construyes tu manera de trabajar para que todos los días quieras regresar a trabajar. Por hoy, tu trabajo es este. Descarga el PDF de trabajo en el link que está en la descripción del episodio. Haz este primer día completo. Escribe tus diferentes ideas. Define tu proyecto. Escribe las fechas. Llena tu cuadro de semanas y toma la decisión. Y nos vemos para continuar este trabajo en la parte 2.